Hola, buenas tardes. Vamos a ver la lección 1 del libro morado, el pecado y la salvación. Antes de iniciar es importante que ustedes comprendan que este contenido del libro morado no solamente es para nuevos conversos, sino también para hermanos, hermanas que ya están encaminados en Dios y que desean fortalecer sus fundamentos en Cristo. Si en algún momento ustedes llegaran a predicar a alguien de Dios, es importante que conozcan qué están predicando para que ustedes no den confusión, no caigan en confusión y prediquen la sana doctrina. Entonces este contenido es para todos, para los nuevos, para las nuevas, para los que quieren conocer más a Dios, quieren estudiar sus escrituras. Y bueno, el capítulo 1, en la lección 1, es el pecado y la salvación. Entonces vamos a responder este libro de manera breve. Trataré de ser muy clara para que lo puedan resolver de manera conjunta. Iniciamos con la lección 1, el pecado original. Pero antes de eso, inicia una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, el pecado original. Antes de que podamos entender la salvación y apreciar el hecho de que Jesús nuestro Salvador, de que Jesús es nuestro Salvador, debemos primero entender por qué el hombre necesita un Salvador. ¿De qué necesita ser salvado? En resumen, debemos entender la gravedad del pecado y sus consecuencias eternas. Para poder ustedes comprender la salvación, es necesario que comprendan que ustedes son pecadores, de que somos pecadores, de que nacemos en pecado y que necesitamos un Salvador. Por eso inicia esta lección con el pecado original. Vamos a ver qué es el pecado original. En la pregunta número 1, ¿cuál fue el mandato de Dios? Bueno, tenemos que leer Génesis 2, 16, 17. Aquí ya lo tengo, se los voy a leer muy brevemente. Dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces hay una indicación: puedes comer de todos los frutos, menos de ese árbol, porque va a haber una consecuencia, que es la muerte. ¿Cuál fue el mandato de Dios? En la pregunta número 1, no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso se va a escribir en la respuesta número 1, porque ese fue el mandato directo de Dios. Ahora vamos a leer la segunda pregunta, pero para eso nos manda a leer Génesis 3, 1, 13. En resumen, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Eva, a través de la seducción de la serpiente, que era Satanás, le probó del fruto prohibido, cayó en tentación. Ella ya veía ese fruto deseable y bueno, la serpiente le argumentó, le dijo: ciertamente serán como dioses, mire ese fruto. Entonces Eva consumió de ese fruto y se lo compartió a Adán. Adán consumió de ese fruto y ambos desobedecieron a Dios. Entonces, ¿cómo respondieron Adán y Eva al mandato de Dios? En desobediencia. Van a escribir en desobediencia, ya que probaron del fruto prohibido. Vamos a contestar la pregunta número 3. ¿Quién tentó a Eva? Pero para eso nos manda a leer Génesis 3, versículo 1. Les voy a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual Dios dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces aquí la serpiente dice que era más astuta que todos los animales, y en este caso la serpiente era Satanás. Satanás estaba en la serpiente, en esa serpiente en específico, porque tuvo esa comunicación con Adán y Eva y los incitó a desobedecer a Dios. Entonces, ¿quién tentó a Eva? La respuesta es la serpiente. La serpiente. Como les explico, pues que en ese entonces la serpiente era Satanás. Vamos con la pregunta número 4. ¿Adán y Eva comieron del fruto prohibido? Desobedecieron a Dios. Pecaron. ¿Cómo reaccionaron después de abrírseles los ojos y darse cuenta de que estaban desnudos? ¿Cómo reaccionaron ellos? Vamos a leer el versículo 7, 8 y 10.
Seguimos en el capítulo 3. 7, 8 y 10. ¿Ok? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire de día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Y vamos con el 10. Y respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a contestar. En el 7 dice que cómo reaccionaron. Bueno, se hicieron ropa. Se hicieron ropa con hojas de higuera. Y se hicieron delantales. Ahora vamos a contestar el versículo 8. ¿Cómo respondieron? Dice que escucharon la voz de Jehová y se escondieron. Entonces vamos a contestar aquí. Se escondieron. Y vamos a leer el versículo 10. El versículo 10 dice que le contestaron a Jehová. Le contestaron y le dijo, oí tu voz, mas tuve miedo y me escondí. Entonces vamos a poner que escucharon la voz de Jehová. Le contestaron, pero se escondieron, así como nos confirma el versículo 8. Vamos a leer lo que sigue. La pregunta número 5. ¿Cómo respondió Dios al pecado de Adán y Eva? Versículo 8 y 9. Vamos a leer. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿cómo respondió Jehová? Preguntándoles dónde se encontraban. Aquí vemos un poco del reflejo del amor de Dios hacia nosotros, siendo que cuando fallamos, cuando pecamos y nos entra la vergüenza, nos entra la culpa, a veces no queremos ir a la iglesia por nuestros propios pecados, porque hemos fallado, o a veces no queremos orar o no queremos santificarnos más porque ya nos pesan los pecados, porque no nos hemos limpiado, porque no nos hemos confesado. Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? Dios te pregunta a ti, ¿dónde estás tú? No te está juzgando, no te está condenando, simplemente te pregunta, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y eso le estaba preguntando a Adán y Eva, ¿dónde están? Entonces es importante que reconozcamos la grandeza y el amor de Dios hacia nosotros, que nos da múltiples oportunidades día a día. Las cosas no han cambiado mucho desde el principio. Después de miles de años y de incontables pecados, el hombre todavía se esconde y Dios todavía lo busca. Este es el punto de partida para entender la salvación. Aún seguimos fallándole a Dios. La humanidad le sigue fallando a Dios y Dios sigue preguntando, ¿dónde estás? Aplicación personal, ahí van a escribir qué aprendieron de esta lección y cómo la van a aplicar a su vida. Hay que ser bien congruentes, bien razonables, bien racionables en cómo vamos a contestar esta pregunta. Después de comprender esta lección sobre el pecado original, que fue la primera desobediencia del ser humano hacia Jehová, hacia su creador, nosotros, ¿cómo vamos a aplicar esta enseñanza hacia nuestra vida? Ok, ahora que yo conozco cómo inició el pecado, cómo inició la tentación y cómo el ser humano se dio hacia sus deseos en lugar de seguir la voluntad de Dios, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Bueno, yo los invito a que reflexionen sobre cómo ustedes están llevando su día a día. ¿Están desobedeciendo a Dios como Adán y Eva? ¿O están haciendo un cambio diferente, reconociendo y sometiéndose hacia la voluntad de Dios? Recordemos que Dios tiene para ustedes planes perfectos. El Señor tiene para sus vidas un propósito, un futuro perfecto, en el que ustedes van a poder desempeñar sus talentos, sus dones, van a poder hacer
proezas en el nombre del Señor, en el que su vida secular va a ser de excelencia, va a tener una profesión, un trabajo en el que van a ser bendecidos. Pero ustedes están siguiendo el propósito que Dios tiene para sus vidas o están en desobediencia y en tentación. Bueno, reflexionen sobre eso. Y para finalizar les voy a hacer una pequeña lectura. El origen del pecado. La Biblia nos enseña que el pecado llegó al mundo como resultado de la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso. El primer pecado fue consecuencia de la tentación de Satanás en forma de serpiente, que sembró en el corazón del hombre las semillas de la desconfianza y de la falta de fe. Las Sagradas Escrituras indican claramente que la serpiente que aparece como tentadora en el relato de la desobediencia y caída del hombre fue instrumento de Satanás. El primer pecado se introdujo cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta acción fue pecaminosa por el simplemente hecho de que Dios la había prohibido. Mostró claramente que el hombre fue incapaz de someter incondicionalmente la voluntad a la voluntad de Dios. E incluyó varios elementos. En el aspecto intelectual, se reveló como orgullo y falta de fe. En el aspecto de la voluntad, como el deseo de ser como Dios. Y en el aspecto afectuoso, como la satisfacción pecaminosa de comer del fruto prohibido. Como resultado, el hombre perdió la imagen de Dios en sentido restringido y se convirtió en culpable, totalmente corrupto, y cayó bajo el dominio de la muerte. Entonces, bueno, aquí habla un resumen de estas primeras lecciones de Génesis, cómo inició el pecado original, cómo el ser humano le falló a Dios y cómo nosotros todavía seguimos fallándole a Dios. Es por eso que necesitamos reconocernos como pecadores para buscar a nuestro Salvador. Y esa búsqueda tiene que ser constante, diaria, desde nuestro interior. Y bueno, esta es la lección 1. Los invito a que terminen de completar esa lección del libro morado. Cualquier duda, pues bueno, me pueden enviar mensajito. Bendiciones.